Saludos para todos. Te habla tu hermano y amigo Mickey Rivera, dándote la bienvenida a tu programa Las Buenas Noticias de Jesús. Estamos muy agradecidos de Dios por esta nueva oportunidad de estar contigo. Este es el órgano oficial del Ministerio Familias para las Naciones y estamos llegando desde Jacksonville, Florida, literalmente a todas partes del mundo. Así que bienvenido. Hemos estado discutiendo el libro de los Hechos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Hemos ya recorrido y en la noche de hoy vamos a estar hablando acerca de la conversión de Cornelio basado en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Vamos ya rápidamente entonces a ver cuáles son los puntos principales que vamos a estar discutiendo en este capítulo. El primero de ellos es la visión de Cornelio. Número 2, la visión que entonces tiene Pedro, casi paralelamente con la visión que tiene Cornelio. La visita de Pedro a Cornelio. Las visiones compartidas, tanto la visión de Cornelio como la visión de Pedro, ellos la comparten. El testimonio de Pedro a Cornelio y a todos los que se reúnen en casa de Cornelio. Vamos a ver la imparcialidad del Espíritu Santo cuando desciende sobre los gentiles. Y por último, el respaldo del testimonio a los gentiles que le da a la iglesia de Jerusalén y la cual abre entonces una puerta para que la iglesia se mueva a Antioquía. Los personajes de este capítulo son dos, los personajes principales, Pedro y Cornelio. Pedro, que nuevamente tiene un lugar de prominencia en el capítulo, después de haber introducido a Saulo en el capítulo 9 de Hechos, y Cornelio, que es un gentil, el cual es el primer gentil convertido en la historia de la iglesia del Nuevo Testamento. La visión que tiene Cornelio. Pero antes de hablar acerca de la visión que tiene Cornelio, vamos a hablar un poco acerca de quién era Cornelio. Cornelio era un soldado romano, un centurión, que es el equivalente a un capitán hoy día, y era un centurión del regimiento conocido como el italiano. Un regimiento consistía en 6 centurias de 100 hombres cada una de ellas, y estaban bajo un centurión, en esta ocasión Cornelio. Y como les mencioné, es lo equivalente a un capitán hoy día. Cornelio residía en Cesarea. Cesarea es una ciudad marítima. De hecho, se le conoce también como Cesarea Marítima. Y era la sede de una guarnición militar y era la capital administrativa de Judea. Había un puerto enorme que había sido construido por Herodes el Grande y era costumbre que, siendo todas estas provincias posesión de Roma, estaban bajo la cautividad de Roma, hubieran destacamentos de soldados en cada una de ellas para así velar por el orden y que no hubieran revueltas. Y Cornelio allí en Cesarea se encontraba precisamente llevando a cabo esta función. La Biblia también nos dice que Cornelio era un hombre piadoso, que era temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas y que oraba a Dios siempre. Unas cualidades excepcionales que son las que vamos a ver que tiene Dios en consideración cuando le envía a Pedro para que le detalle más claramente el plan de la salvación. De manera que el primer principio que podemos aquí incluir es que aquellos que se deciden a buscar a Dios, aunque no tengan una relación correcta con Él, Dios va a hacer lo necesario para dejarles saber cuál es el plan de salvación. Un gentil temeroso de Dios era uno que creía devotamente en Dios, que iba a la sinagoga. Se le conocía como un judío de puerta, porque aunque visitaba la sinagoga, no había sido circuncidado para poder ser un prosélito y poder ser convertido al judaísmo. De manera que ese es Cornelio, y esas son las características
que nos menciona la Biblia acerca de este hombre soldado romano. Cornelio tuvo una visión como a las 3 de la tarde y ve a un ángel que se le presenta y le menciona que sus oraciones habían llegado delante de la presencia de Dios y que enviara a buscar a Pedro, que Pedro le iba a decir lo que había de hacer. Ahí es precisamente donde está el detalle. Dios ve el corazón de Cornelio, pero a Cornelio todavía le falta entrar por el camino que no es otro que Jesús, por la puerta que no es otro que Jesús, y entonces Dios va poniendo todo en su lugar dentro de un plan divino para que Cornelio reciba el mensaje de la salvación. Cuando Cornelio entonces escucha esto del ángel, inmediatamente manda dos de sus criados y a un soldado devoto a que vayan a Jope a buscar a Pedro, que se encuentra en casa de Simón el curtidor. Recuerden que Pedro, después que terminó de predicar al etíope, el Espíritu Santo lo arrebató, lo llevó a Soto. De ahí a Soto, él se ubica en Jope, en casa de este hombre curtidor, que no es otra cosa, un curtidor, que alguien que cultiva las pieles para convertirlas en cuero. Y el Espíritu Santo le ha dado detalles precisos a Cornelio, le ha dado detalles precisos a Cornelio por medio del ángel, ¿no? De que envíe a buscar a Pedro, que se encuentra en casa de Simón el curtidor. Entonces estos tres hombres salen inmediatamente a buscar a Pedro. Cesarea no se encuentra muy lejos de Jope, aproximadamente a unos 35 kilómetros, vamos a ver, y se entiende que se tardaron tal vez un día, 2 días en llegar a donde estaba ubicado Pedro. Mientras tanto, Pedro va a tener una visión también. Pedro se encuentra en casa de Simón, como hemos mencionado, a las 3 de la tarde, hora de la oración vespertina. Él sube a la azotea a orar. Se acostumbraba en la azotea a hacer muchas cosas, ya que las casas para ese tiempo en Israel, la azotea se utilizaba para muchas actividades. Y en este caso, Pedro la va a utilizar para orar, y cuando va a orar, de pronto él siente hambre y tiene una visión. Y en esta visión vio una sábana que descendía a la tierra llena de toda clase de animales. Estos animales eran animales inmundos que la ley judía de la comida prohibía que Pedro comiera, y desde joven él nunca, más bien desde niño, él nunca había comido de estos alimentos, de estos animales. Habían cuadrúpedos, habían aves y habían serpientes. Y cuando baja este lienzo, como una sábana grande, una voz le dice, mata y come. Pedro claramente dice, yo nunca he comido de nada inmundo. Se repite la voz por segunda vez, en esta ocasión diciendo, lo que Dios limpió, no lo llame inmundo. Ya el Espíritu de Dios está trabajando con Pedro para prepararlo, para que sea sensible a lo que Dios quiere hacer, que es abrir la puerta del evangelio a los gentiles. Y por 3 veces se recibe la indicación que decía, mata y come de estos animales. Mientras todo esto está aconteciendo, esa visión de Pedro coincidió con la llegada de los mensajeros de Cornelio. Recuerdan que Cornelio envió hombres a buscar a Pedro allí a Jope. En el momento en que Pedro está teniendo esa visión, llegan estos hombres y el Espíritu Santo le ordena que los acompañe. Y luego de escucharlos a ellos, entonces los hospeda esa noche, y al día siguiente viajó con ellos por casi 5 kilómetros, que son como unas 30 millas, a Cesarea. Vamos a ver ahora las visiones compartidas entre Cornelio y Pedro. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, compartieron las visiones el uno con el otro. Cornelio le menciona claramente que el ángel se le aparece y que el ángel le da orden de mandarlo a buscar.
y que ellos están allí para ver todo lo que Dios le ha mandado. Fíjense ustedes que Cornelio hace dos cosas. Número uno, él reúne a toda su familia, él reúne a sus amistades en su casa para escuchar este mensaje que Dios le va a dar. Número dos, como hombre militar que está dispuesto a recibir órdenes y que recibe órdenes, ahora le dice a Pedro que él entiende que Dios le ha dado una orden para él, que esa orden que Dios le dio para él, que se la haga saber para él seguirla sin titubear, para él seguir esa orden y obedecer. Y en esa escena es que se está dando todo esto. Y entonces Pedro comienza con su testimonio delante de Cornelio. Y lo que Pedro hizo fue que compartió el evangelio con Cornelio y con los otros gentiles que se encuentran allí en esta casa. Y el mensaje que Pedro le da a Cornelio es un resumen del ministerio de Jesús con énfasis en su muerte y su resurrección. Pedro comienza a hablarle de Jesús, como Jesús había venido al mundo, había muerto, había resucitado y Dios le había dado un lugar prominente, un nombre que es sobre todo nombre, bajo el cual se debe doblar toda rodilla y que entonces ellos debían de aceptarlo y convertirse de sus pecados a Jesús y recibirlo como su Salvador. Básicamente ese es el mensaje que Pedro le está dando, basado como siempre en un fundamento del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la importancia de este mensaje que Pedro le estaba llevando a Cornelio? La importancia del mensaje es el siguiente, que Pedro comprendió que Dios acepta gente de toda clase, de raza y naciones. Había una situación con Pedro y con los judíos y es que ellos pensaban que Dios era exclusivista para ellos nada más y que la salvación era solamente para los judíos. La iglesia que están haciendo, que tiene una base judía, a pesar de que habían algunos judíos de habla griega, pues todavía piensa que el evangelio es solamente para ellos. Además de eso, no solamente la iglesia judía, sino también, por supuesto, Pedro, tenía un tipo de prejuicio racial con los gentiles. La ley había añadido un sinnúmero de preceptos, entre los cuales se prohibía que ellos se relacionaran con los gentiles y que no entraran a casa de los gentiles. Y eso es precisamente lo que ya Pedro había hecho. Pero desde el momento en que Dios comienza a trabajar con Pedro en la azotea a través de las visiones, hasta el momento en que Pedro llega a casa de Cornelio y ve la situación que se está dando, es ahí cuando Pedro entonces comprende que Dios en todo lugar va a aceptar gente de toda clase, de razas y naciones. Por eso en el verso 34, y estoy leyendo aquí la versión Reina Valera del 2015, dice así: de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas. Y es cierto, Dios no hace distinción de personas porque el evangelio es para todas las personas. Hay un punto bien importante aquí que mientras preparaba esta presentación y estudiaba el material de diferentes autores, quiero traer, porque como les he mencionado anteriormente, nosotros tenemos que estudiar la Biblia desde el punto de vista histórico, pero también tenemos que estudiar la Biblia para contextualizarla y aplicarla en medio de la sociedad en que vivimos. Y el punto que quiero traer aquí es que si Dios no hace distinción de personas, la iglesia tampoco debe de hacerlo. Fíjense ustedes que la iglesia ya estaba compuesta por judíos y ahora se estaba insertando en la iglesia los samaritanos, que es unos judíos o medio judíos que son de una barrera cultural diferente, pero ahora se van a insertar también a los gentiles. De manera que la iglesia está compuesta ahora por judíos, samaritanos y gentiles. Y eso que tenemos que tomar también en consideración al etíope, que es un africano, que aunque se va a Etiopía y no está en la iglesia en Jerusalén, pero ya es parte de la iglesia también.
Por lo tanto, hay algunos elementos de prejuicio y de distinción que a veces la iglesia hace que nosotros debemos de eliminar. El primero de ellos es el racismo, que es el prejuicio de colores. No debemos de categorizar a los creyentes como blancos, como negros o como brown, que es el color que se le da a los latinos en Estados Unidos de América, y dividirlo por categorías, sino que la iglesia es una. Y no solamente esas tres categorías que son las más familiares en América, sino que también la iglesia del Medio Oriente, la iglesia asiática, la iglesia africana. Así que la iglesia es una sola y dentro de la iglesia no debe de haber racismo. Tampoco debe haber nacionalismo. O sea, mi país no hay ni puertorriqueños, ni cubanos, ni dominicanos, ni americanos, ni africanos, ni asiáticos, ni árabes, sino que la iglesia es una. También algo en lo cual la iglesia ha caído hoy día es el sexismo. El sexismo no es otra cosa que la discriminación contra la mujer. Se ha tratado de discriminar mucho con la mujer y se ha discriminado a través de la historia de la iglesia, a veces tomando como base unos versos bíblicos que no tienen ninguna base bíblica porque la sacamos fuera del contexto que se refiere y los utilizamos para discriminar contra la mujer y decimos que la mujer no debe desempeñar un ministerio X o y no debe de tener liderazgo en la iglesia, cuando realmente si estudiamos la historia bíblica, Dios siempre llamó a mujeres, incluso en la línea genealógica de Jesús hubo mujeres que ni siquiera tenían una buena reputación y que entonces Dios las llama y las hace parte de la línea de Jesucristo. Así que debemos de tener mucho cuidado con todas estas distinciones de personas que hacemos en la iglesia y entender que ninguna de ellas Dios se agrada. Debemos de descartarlas. Vamos a ver entonces el descenso del Espíritu Santo. Mientras Pedro está hablando acerca del mensaje que le trae a Cornelio, vemos que no llegó a terminar su sermón porque el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles y de la misma manera que cayó allí en el capítulo 2 de los Hechos y que cae también en otros pasajes de la Biblia, aquí en este capítulo 10 cae sobre los gentiles y dice la Biblia que los llenó, que hablaron en otras lenguas y que fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando esto sucede, rápidamente vamos a ver que Pedro se da cuenta que el evangelio también es para los gentiles. Y luego, cuando llega a oídos de la iglesia en Jerusalén, que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, vamos a ver que Pedro es cuestionado por los gentiles, perdón, por la iglesia en Jerusalén, los líderes de la iglesia en Jerusalén. Primero, por haber comido con los gentiles. Lo que primero le preocupa a la iglesia en Jerusalén no es tanto que los gentiles hayan recibido el evangelio y que hayan sido llenos del Espíritu Santo. Lo primero que le recriminan a Pedro es que comió con los gentiles. Y entonces Pedro, por tercera vez, relata la visión que tuvo. Lucas se da la tarea de mencionar la visión de Pedro 3 veces. Número 1, cuando Pedro la tiene como tal. Número 2, cuando Pedro está compartiendo visiones con Cornelio. Y ahora, número 3, cuando Pedro le está relatando la visión por tercera vez a la iglesia en Jerusalén. Y aunque los judíos allí en Jerusalén hubieran querido negar lo que pasó, no pudieron negar la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles en casa de Cornelio y toda su familia y estaba trabajando para seguir moviéndose desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, y la movida que hizo en esta ocasión es llenar con el Espíritu Santo a los gentiles. Vamos a ver entonces que los judíos creyentes estuvieron de acuerdo con Pedro, que Dios incluía a los gentiles en Cristo. Y es que allá en Romanos 1:16 lee de la siguiente manera:
porque no me avergüenzo del evangelio, habla Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De manera que el plan de salvación, desde que comienza en esa eternidad de Dios y que se va manifestando paulatinamente a través del Antiguo Testamento, a través del llamado de Abraham, donde viene la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y luego a través de toda esa línea de Jesucristo que llega hasta él, y vemos que él se encarna, muere en la cruz, resucita y ahora desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia naciente, cae sobre Samaria también el Evangelio y el Espíritu Santo, cae también el Evangelio y el Espíritu Santo sobre los gentiles. Nos va a demostrar a nosotros que es un plan maestro donde sencillamente el Evangelio, como dice, es para toda criatura. Y esto es lo que se está viendo aquí en este pasaje del Evangelio a los gentiles. ¿Qué va a suceder ahora? La puerta ahora estaba abierta para la misión de la iglesia en Antioquía. De manera que eso es lo que podemos ver en este capítulo 10 del libro de los Hechos, de una manera rápida, una manera generalizada. Vemos que Pedro entonces utiliza la llave que le da a Jesús del reino de los cielos para abrirle la puerta a los gentiles, y vemos entonces cómo la iglesia se está moviendo una vez más desde Jerusalén para llegar hasta todos los confines de la tierra. Y lo próximo que vamos a ver en los capítulos 11 y 12 es muy interesante, y vamos a ver que allí pues el Espíritu de Dios se sigue moviendo a través del libro de los Hechos, y eventualmente va a llegar a el capítulo 13 con el llamado de, o más bien no el llamado, la comisión de Bernabé y Saulo para su viaje misionero. Así que, amados hermanos y amigos, vamos a tener una palabra de oración en esta hora para luego entonces despedirnos por esta ocasión. Padre, te doy gracias por tu palabra una vez más. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de presentarla. Gracias porque tu evangelio ha llegado a toda criatura, porque tu evangelio es para toda criatura y porque tu evangelio va a ser proclamado a toda criatura. Y entonces, Señor, luego de eso será el fin. Gracias por tu bendito evangelio. Bendice a mis hermanos que escuchan, bendice a mis hermanos que ven. Espíritu de Dios, suple cada necesidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Amados hermanos y amigos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.